Mancilla, comparece el abogado Luis Hermosilla Osorio. No falta nadie entonces, ¿cierto? Solamente don Jaime. Jaime Mañanich Muxi, presente y ya identificado. Bien. ¿Cuál de los creyentes va a iniciar con el interrogatorio, de acuerdo a lo conversado el día de ayer? Magistrado, abogado Ramón Sepúlveda. Ya. Puede proceder entonces. Muchas gracias, magistrado. Muy buenos días, don Jaime. Le voy a hacer algunas preguntas. Usted, según lo que declaró, sabía lo precario que era el sistema de registro de enfermedades contagiosas en su periodo y en el anterior. ¿Este fue un tema analizado con la subsecretaría, la jefatura de epidemiología y el presidente de la República previo a que comenzaran a llegar los casos de coronavirus a Chile? Como señalé en la declaración, ya no recuerdo bien si el día de ayer o anteayer, yo tuve esta preocupación desde mi primer periodo como ministro de Salud en relación al brote epidémico de dos enfermedades muy relevantes, que repito, fue el brote de influenza humana y después el brote de una enfermedad muy grave que fue la meningitis W135. En ese tiempo, estoy hablando aproximadamente del año 2012, yo manifesté preocupación al subsecretario de la época, de Salud Pública quiero decir, en el sentido de que el sistema de registro en papel que se mandaba por mail, por fax, incluso anticuadamente, y que eran después vertidos a una planilla Excel por parte de los distintos CEREMI, era realmente un sistema muy precario, y de hecho tuvimos que generar una proactividad desde los CEREMI, sobre todo para el seguimiento de W135, una enfermedad muy grave, frecuentemente mortal en los niños, y es por eso, ¿no es cierto?, que pedí en aquella oportunidad que el sistema mejorara. Para eso, para que eso fuera posible, como ministro de la época, firmamos un convenio para un plan piloto, el desarrollo de un plan piloto financiado incluso cofinanciado por Corfo y la Universidad de Valparaíso para el desarrollo de una nueva plataforma que modernizara lo que he señalado. Al llegar de vuelta al Ministerio de Salud, esta plataforma no se había implementado. Creo que el día 28, 29 de diciembre del año recién pasado, firmé un nuevo acuerdo con la Universidad de Valparaíso para apurar y generalizar este producto, Raveno, que fortaleciera, ¿no es cierto?, esta plataforma tan precaria a la que usted hace alusión, Epivigila, pensando que en realidad ese sistema antiguo funcionaba adecuadamente para algunas enfermedades escasas, o sea, no se escapaba una notificación de ANTA, por ejemplo, pero frente a la perspectiva de un brote epidémico que por supuesto ni siquiera sospechábamos en ese momento, la situación era bastante precaria. A su pregunta, la conversación de aquel tiempo fue al interior del Ministerio de Salud y las acciones que se generaron se hicieron a través de la Subsecretaría de Salud Pública para acelerar este producto, este paso adelante. No digo que fuera un paso cuántico, pero un paso adelante para tener una mejor, por lo menos, entrada de los informes en la cual directamente los notificadores, o sea, médicos, pudieran ingresar los datos, obviando el trámite de transcripción en los distintos CEREMIs. Esta plataforma, después de mucho esfuerzo y tensión, tengo que decir, entre nuestro Departamento de Tecnologías de la Información y la Universidad de Valparaíso, y particularmente quien ejercía el liderazgo de este producto por la Universidad de Valparaíso, la señora Carla Taramasco, fue entregado los primeros días de marzo, ya con la pandemia presente, empezó a funcionar el 29 de marzo y, como ya he señalado, independiente de las promesas que se hicieron y a través de distintos documentos, esto está muy claro, en realidad esta plataforma que había sido solicitada 7 años antes por el mismo suscrito, tenía debilidades, mostró, perdón, no
o nos explicaron que tenía debilidades muy sustantivas que producían los problemas a los que hemos hecho alusión. Ok, don Jaime, con la anticipación que se supo en Chile de lo que ocurría en Europa y en otros países con el tema del coronavirus, en estos 3 meses que se tuvo de enero a marzo, ¿no se pensó, con la cantidad de recursos que se tiene a nivel gubernamental, de preparar mejor esta plataforma, crear otro sistema, darle máxima prioridad a poder tener un sistema que fuera un poco más sólido, si usted ya sabía como responsable, ministro de Salud, que el problema era importante a nivel de registro? ¿Objeción, su señoría? Sí, también objeción, su señoría. Ya. Don Samuel. Sí, es repetitiva, ya está respondida la pregunta. Don César. En el mismo sentido, su señoría, y además de ello, es imprecisa, porque partir con los problemas o con las noticias que se tenían en ese momento no tiene una precisión clara respecto de cuál es el objeto de la pregunta, y desde ese punto de vista es repetitiva y es confusa. Señor cliente. Sí, su señoría no es repetitiva, primero en la segunda pregunta que hago. La primera pregunta que le hice fue en relación a las circunstancias que tenía el sistema, y ahora la pregunta es bien clara: ¿por qué no se invirtió una mayor cantidad de recursos en prepararlo? Y después viene una tercera pregunta en el mismo sentido, y ahí termina esa línea de preguntas. Sí, para el colega, no me acuerdo quién fue la primera objeción, una segunda pregunta repetitiva, yo no sé qué va a pasar cuando lleve 15 preguntas en relación a un tema que se tiene que ir ahondando en un interrogatorio que parte de lo general a lo particular. Respecto a lo que señala el señor Ramos, yo no entiendo que se objete una pregunta por falta de precisión. Las preguntas, el interrogatorio lo estoy haciendo yo, no lo hace él, y por lo tanto él no puede pretender precisar las preguntas que yo hago. Si una pregunta como esta es confusa, entendiendo además que estoy interrogando a un ex ministro de Salud en 2 periodos que tiene una alta preparación, yo creo que el problema, y se reflejó ayer también, la confusión se le genera a los defensores y no al imputado que está declarando. Por lo tanto creo que no tienen absolutamente ningún fundamento las 2 objeciones. Solicito que se rechace. Su señoría, me ¿Sí? concede otra. Gracias. Cuando la objeción está fundada en confusión o en poco claridad, evidentemente estoy haciendo referencia al artículo 330 del Código Procesal Penal. Ayer el magistrado nos convocó a la defensa a ser más reducidos en las argumentaciones y, por lo tanto, el punto principal de la objeción como confusa es clara hacia el punto que, cuando, por lo tanto, no me estoy metiendo en la línea de interrogatorio que está haciendo el señor querellante. Lo que estoy diciendo es criticando, o bien dicho, objetando la forma en que se está haciendo la pregunta. Que él mismo en su respuesta diga, hice una segunda pregunta y luego una tercera pregunta, es precisamente lo que de esta objeción. No hay precisión preguntando, y generar 3 preguntas en una sola, evidentemente es confuso para nuestro resultado, y por lo tanto es una forma de preguntar cuestionable desde el punto de vista de la defensa. ¿Algo más, cliente? No, magistrado, creemos que no es confusa en lo absoluto y que la precisión o cómo pregunte no dice relación con una objeción, es más una opinión del colega y por lo tanto no está dentro del marco de lo que él pueda objetar. Por lo tanto, si él cree que es confusa, tiene que objetarla por confusa, pero no por precisa o imprecisa. Eso sería su señoría. Bien, el tribunal en este punto, tratándose de la segunda consulta que efectúa la querellante, no va a ser lugar a la objeción planteada por la defensa para efecto de que repita la pregunta entonces el querellante y así don Jaime la pueda contestar. Señor Mañalich, le reitero la pregunta. Con el nivel de preparación que usted tenía y el nivel de recursos a nivel gubernamental, en estos 3 meses de anticipación con el que nos enteramos o se enteró el gobierno de lo que ocurría con el coronavirus en otros países, ¿por qué no se invirtió una mayor cantidad de recursos? ¿Por qué no se preparó un mejor sistema en estos 3 meses? Agradezco la pregunta y como he descrito, a fines de diciembre, no considerando la preparación para la pandemia del año 2019, yo tenía el juicio fundado en la experiencia que había tenido en el primer gobierno en relación a las 2 graves enfermedades que he mencionado, que efectivamente necesitábamos una plataforma mejor. Yo, lo tengo que decir con entera honestidad, cuando dejé el ministerio, quedé con la idea, después uno no tiene acceso a la información, pero quedé con la idea de que
la Universidad de Valparaíso iba a cumplir su compromiso, iba a entregar este producto al Ministerio de Salud el año 2015. Posteriormente me he informado que fue entregado el año 2016, pero cuando pregunté por él, a fines del año 2019, me señalaron que no se había implementado. Y es por eso que, a su pregunta, yo insistí, como corresponde, al ministro de fijar metas, plazos, procedimientos, de que esto debía acelerarse a la brevedad. Tuvimos un primer impasse que está escrito, en el sentido de que los proveedores de este producto, que ya habían tenido un financiamiento importante de parte del Ministerio de Salud, no recuerdo la cifra, en un convenio que no fue llevado a mercado público, ni licitación pública, sino que fue un acuerdo que se hizo entre la entonces directora del Departamento de Epidemiología y la señora Carla Taramasco, se habían efectuado pagos importantes. El primer reparo del cual o problema en este esfuerzo por tener la información de acuerdo a este procedimiento que ya estaba en marcha, porque decir, hagamos de nuevo, ante la perspectiva hagamos otra licitación, en fin, para desarrollar un producto que va a demorar 2 años frente a la emergencia de la pandemia, a mí me pareció, a pesar de lo dudoso de los procedimientos administrativos que se habían seguido, me pareció completamente inadecuado, precisamente por la razón que usted señala, y en el marco de la alerta sanitaria podíamos hacer contratación directa. En ese sentido, el primer problema que tuvimos es que el Ministerio de Salud pidió a través de tecnología de información el cobro de una serie de multas al proveedor de este producto, insisto, dado que no se estaba cumpliendo el contrato. La gente de epidemiología y en particular su directora fueron muy defensoras de la idea de que no había que cobrar estas multas. Más aún, la señora Carla Taramasco pidió un financiamiento adicional para desarrollar con mayor celeridad esta plataforma. Esto motivó una consulta de mi parte al Departamento Jurídico del Ministerio de Salud, y el Departamento Jurídico estipuló por escrito que las multas cobradas o pasadas al proveedor correspondía que fueran realmente descontadas de los pagos, y más aún el financiamiento adicional que pedía el proveedor para desarrollar una plataforma específica para COVID no estaba justificada porque era parte del contrato inicial y por lo tanto no se pagaron, independiente de que hubo solicitudes de reconsideración y todo lo que fuera, pero en definitiva no se pagó. Enseguida, como digo, yo había dado la instrucción de que se perfeccionara este sistema. Mi percepción, con el funcionamiento que teníamos hasta fines de marzo con los primeros casos, en que todavía seguíamos en la fórmula anticuada, era que tenía riesgo, pero estaba dando cuenta satisfactoria, como lo señalé, respecto a lo que ocurría con los pocos casos de coronavirus que a la fecha acumulábamos y posibilitar su seguimiento. Sin embargo, se fueron acumulando problemas. Tengo un calendario con la plataforma que habíamos, insisto, acelerado o tratado de acelerar para su puesta en marcha. Y, por ejemplo, el 6 de marzo tuvieron que hacerse cambios de formulario, el 16 de marzo de nuevo cambios de formulario, el 19 de marzo, estoy hablando de tecnología de información, corrección de datos de pacientes, porque habían estado un número significativo de pacientes a esa fecha en una suerte de, digamos, plataforma piloto que no se estaba vaciando, con casos coronavirus que no se estaba vaciando a la matriz general, mejoras en la seguridad el 2 de abril, mejoras en la clasificación final el 6 de abril, mejoras en los formularios de nuevo el 14 de abril porque era muy deficiente con edición de campos de estado de pacientes, fecha de defunción y motivos de muerte.
etcétera. No quiero entrar en detalle de esta larga cronología que apunta, ¿no es cierto?, a un esfuerzo sistemático, no solo de invertir recursos por parte del Ministerio de Salud, cosa que fue fuertemente criticada por muchos actores públicos, incluso por la presidenta del Colegio Médico, en la época, en febrero, tratando de tener un producto que, hay que reconocerlo con toda hidalguía, debería haber estado disponible de acuerdo al contrato inicial el año 2006. Don Jaime, ¿fue negligente no preparar en estos 3 meses esta plataforma o, aunque se perdiera dinero, invertir en un nuevo proyecto rápido, contratar a la mejor empresa que existiera en el mercado para poder tener un sistema que fuera un poco más fidedigno, entendiendo que ustedes ya sabían que este sistema tenía problemas? Sí. Entonces, Sí, la pregunta es engañosa. Encierra una valoración que es más propio de un argumento de alegato de clausura. El no está aquí para contradecir lo que diga o lo que piense o valore el querellante Jadwe. ya. ¿Señor creyente? Su señoría, el testigo imputado ha señalado todas las deficiencias que tenía el sistema, incluso dando detalles comerciales de lo que había ocurrido con este sistema. Yo le estoy preguntando si fue negligente de los encargados, porque los encargados de poder preparar este sistema eran el gobierno, si fue negligente no haber invertido de mejor forma o haber preparado un sistema mejor. No creo que sea una valoración ni del querellante ni del cliente ni de esta parte. Lo que yo estoy preguntando es si hubo negligencia en esta gestión, que es una cuestión bien importante a la luz de las mismas deficiencias que el señor Mañalich ha reconocido. ¿Algo más el defensor? Señoría, el criterio negligente o negligente es precisamente un objeto de valoración judicial y por lo tanto lo que se está haciendo en esta pregunta es contrastar el testimonio de nuestro representado con el criterio del creyente. El creyente evidentemente que tiene una posición en esta investigación, no está regido por el principio de objetividad y por lo tanto, su señoría, es una pregunta completamente engañosa. Bien. Su señoría, ¿Sí? disculpe, solo agregar, el engañosa o no engañosa dice relación con que una pregunta pueda confundir al testigo. No dice relación con que haya una apreciación o valoración de una situación. Por lo tanto, el argumento que ocupa el señor Ramos de que esta pregunta sería engañosa no se condice con que haya una opinión o una apreciación subjetiva de la persona que está declarando. Ahí tiene una confusión y trata de introducir una objeción basada en que es engañosa con un argumento por una pregunta que a él simplemente no le gusta. Bien. El tribunal, respecto a la objeción planteada por la defensa, entendiendo que la pregunta en sí misma pudiera, formulada de otra manera, no presentar los problemas que advierte la defensa, el tribunal comparte la posición de la defensa del imputado en el sentido que la pregunta en sí misma contiene criterios valorativos propios del tipo penal, en definitiva, y por lo tanto, en la medida en que el querellante no reformule la pregunta en términos fácticos y no de calificación jurídica, el tribunal en este caso acoge la excepción y en los términos planteados por la querellante, el imputado no está obligado a contestar la pregunta. Voy a reformular, magistrado. Señor Mañalich, ¿se pudo haber hecho una mejor gestión en estos 3 meses para haber tenido un sistema que enfrentara mejor el manejo de la pandemia? Objeción, su señoría, es repetitiva. Esto ya lo preguntó en la segunda pregunta. Señor creyente. Sí, sería, acá hay una clara estrategia del grupo de defensores de no permitir un interrogatorio, algo similar a lo que ocurrió los días anteriores, y por lo tanto creo que si la tercera pregunta que hago es repetitiva, yo no sé cuánto va a durar esta audiencia con las 30 preguntas que yo podría tener. No es repetitiva, es una pregunta que va de lo general a lo particular. Lo que yo estoy preguntando es si, atendido todo lo que ha declarado el testigo, insisto, son las últimas 2 preguntas en esta línea de argumentación, con esta línea de interrogatorio, estoy pidiéndole me precise si se pudo haber hecho mal con estos 3 meses, y creo que eso no es absolutamente repetitivo, y yo no sé si el argumento, porque las objeciones están reguladas en el código, si la objeta por repetitiva, la está objetando porque ya se contestó cuál sería el argumento de la objeción, si la está objetando porque es repetitiva y eso la vuelve engañosa, no lo dijo, por lo tanto yo invito o le solicito a su señoría que si vamos a hacer tantas objeciones respecto a la defensa, se dé el presupuesto de hecho y se argumente conforme a las objeciones que regula el código, porque si las objeciones van a hacer todo lo que a los defensores no les gusta, yo no sé cómo va a avanzar este interrogatorio.
Señoría, Señoría, ¿Sí? quería hacer Es que, no, don Luis, ¿sabe qué? Solamente el que objeta, porque No. si usted no objetó, la verdad es que hacerse parte ahora no corresponde. No Así- quiero hacerme parte de la objeción, señoría, quiero hacerle una petición desde el punto de vista de las facultades que tiene usted para ordenar el debate y Don Luis, atendido a que don se Luis, hizo una referencia al sí. grupo de abogados. Sí, no, don Luis, mire, sabe que es lo mismo, es la misma tónica de ayer y antes de ayer. La verdad es que yo tengo súper clara mis facultades y no necesito que me las recuerden. Si en algún momento yo siento que la audiencia se está yendo, digamos, de donde debería, digamos, discurrir, yo mismo voy a hacer uso de mis atribuciones, pero no necesito que me las recuerden. Ok. Bien. Don Samuel. Gracias, señoría. No, solamente hacer presente al tribunal que yo he hecho las objeciones solamente con el argumento, en este caso ha sido repetitiva, en base a las instrucciones que el tribunal dio ayer, de que no incorporáramos fundamentación para no eventualmente dirigir la respuesta del testigo. Y por eso yo no he dado fundamentación. Si el tribunal cambia el criterio, yo no tengo problema, pero he querido respetar lo que el tribunal ha ordenado. ¿Algo más, queriente? Sí, eso sería, lo que yo señalé no fue el presupuesto que entregue el señor defensor. Lo que yo digo que una pregunta sea repetitiva, yo no sé cuál es el argumento de la objeción. Eso es lo que digo que es incompleta en cuanto a lo que señala, pero ya di todos los demás elementos de mi argumento. Bien. El tribunal en este punto, y de aquí, digamos, lo sucesivo de lo que queda en la jornada de la mañana, independiente de las preguntas que hayan preparado los querellantes, la verdad es que entiende el tribunal que la pregunta fue contestada a propósito de la primera consulta efectuada por la querellante, de manera tal que insistir en el punto genera, digamos, efectos puramente dilatorios, razón por la cual el tribunal va a acoger la objeción planteada por la defensa, de manera tal que el testigo no está obligado a contestar la pregunta en los términos planteados. Ok, magistrado. Señor Mañelich, esta precariedad que tenía el sistema, ¿se informó a los demás usuarios del Ministerio de Salud, a Epidemiología, a la comisión de expertos? ¿Se informó que había una precariedad efectivamente de tan alto nivel como la que usted ha señalado o ha descrito? Tiene que prender el micrófono. Respecto a lo que se pregunta, y vuelvo a insistir, y perdón que repita en lo que he señalado, a fines de diciembre yo pregunto cuál es la situación que tenemos para la notificación de enfermedades. No está presente el COVID. Quiero decir que el COVID como problema mundial fue declarado como tal el día 30 de enero de este año por el secretario general de la OMS. Sin esa percepción propia que adquirimos, como señalé a principios de enero, de que esto podía ser un problema muy relevante para el país. El mes de diciembre yo hice expresa mi preocupación, que se tradujo, insisto, en un nuevo documento firmado por el suscrito para acelerar. Yo no soy técnico, por supuesto, pero recuerdo exactamente y la Fiscalía puede invitar a exponer este testimonio a la señora Carmen Gloria Chacana, que era la jefa de tecnologías de la información y por lo tanto la contraparte técnica. Ella me señaló en esa fecha que había una tardanza muy importante en el cumplimiento de los compromisos de parte del proveedor de este producto, y a la pregunta concreta si, habiendo transcurrido el tiempo que había transcurrido, era posible abrir mediante mercado público una licitación para una nueva plataforma completamente diferente, de la cual yo no tengo conocimiento que haya o no haya en el mundo. Ya señalé que en países muy desarrollados, como es el caso del Reino Unido, lo que siguen usando como plataforma de información para este tipo de enfermedades es una plataforma Excel, una planilla Excel, por los problemas que ellos han tenido. La jefa de tecnologías de la información me señaló que ella pensaba que los problemas que presentaba la plataforma eran superables mediante la vigilancia de tecnologías de la información, y ella se comprometió, ¿no es cierto?, a llevar adelante este cuidado. ¿Cuándo aparece para mí una preocupación nueva? Porque evidentemente no me corresponde estar todos los días encima de lo que está haciendo o no está haciendo tecnologías de la información en esta materia, o el proveedor o epidemiología. Yo adquiero la convicción
de que esta plataforma enfrenta gravísimos problemas, como lo he dicho, a principios de abril. Hasta ese entonces, la percepción que yo tenía era que recién habiéndose puesto en marcha la plataforma Raveno, la forma de ingresar a Epivigila Raveno el 28 de marzo, recién pasado, las cosas estaban notificándose o estaba funcionando adecuadamente mientras teníamos pocos casos. Esta debilidad de epidemiología o de la forma de notificación evidentemente era conocida y fue comentada en el comité de expertos, posteriormente también fue comentada en el comité de crisis, pero a su pregunta concreta, dentro de lo que yo conozco, pensar que en ese momento no teníamos todavía una alerta sanitaria, estoy hablando a fines de diciembre, pensar en una apertura a una licitación pública, con un concurso competitivo, con toma de razón de Contraloría, etcétera, según me aclaró la jefa del Departamento de Tecnologías de la Información del Ministerio, era un proceso que por lo menos, si no recuerdo mal la cifra que me dio, significaba contar con un nuevo sistema mejor, no sé cuán mejor, porque no conozco a los proveedores de este tipo de cosas, en un plazo mínimo de 2 años, 2 años y medio. Evidentemente, en la medida en que aparecieron los casos de coronavirus y el proveedor de este contrato señaló que estaba dispuesto a aceptar y tomar el desafío, a pesar de las multas y las solicitudes de dinero adicional que no fueron entregados, porque como ya he señalado, esto era parte de su contrato, manifestaron disposición, según me explicó la señora Chacana, a sacar adelante este producto. Lo entregaron, entiendo, a Tecnologías de la Información a mediados de febrero, se hicieron una cantidad de objeciones y recién, a su pregunta, evidentemente estamos hoy día a 13 de noviembre y usted me pregunta, oiga, ¿y el 4 de enero podría haber hecho algo distinto? Mi respuesta sigue siendo, creo que se hizo lo que podíamos hacer en ese momento y no postergar y adicionar recursos, insisto, sobre todo en tecnologías de información dentro del ministerio y computador y todo esto, para hacer lo que parecía plausible en ese momento. A mí me parece que en general, en un proceso tan dinámico como el que estamos viviendo con la epidemia de COVID, juzgar una decisión determinada por los elementos de juicio que se tenían en ese momento, desde la perspectiva de 10 meses pasados, es claramente inadecuado. Y en el caso particular de su pregunta, don Ramón, creo, retrospectivamente, como civil ahora, que la decisión que hubiera tomado cualquier ministro habría sido la misma. Don Jaime, pasando a otro punto. Usted señaló ayer o anteayer que el informe diario no era el informe del ministro. Sin embargo, conforme al decreto número 9 del Ministerio de Salud, usted era el ministro coordinador. No era su informe, pero usted era el responsable de lo que ese informe contenía, ¿cierto? Yo he señalado una y otra vez que el informe diario que se elaboraba a altas horas de la madrugada, hasta que la gente de epidemiología solicitó adelantar el horario de corte, era un informe referencial del que daban cuenta distintas autoridades del Ministerio de Salud o de otras reparticiones todas las mañanas con un fin educativo y de orientación. El informe que es fundamental para la ciudadanía, para los técnicos, para los expertos, y que desgraciadamente ocupó pocos titulares o poca reflexión en los medios de comunicación que se quedaron mucho más con temas más accesorios, es el informe escrito de epidemiología, independiente que tenga errores o no errores, como ya señalamos el día de ayer, evidentemente en un informe que no puede ser de ninguna manera perfecto,
yo tengo una responsabilidad administrativa sobre ese informe entregado a través de la página web del Ministerio de Salud, el informe de epidemiología, del cual, como ya sabemos, van del orden de 66 ejemplares. Don Jaime, hay testigos que han declarado en esta investigación del Ministerio de Salud que han señalado que al Departamento de Epidemiología se le hacía calzar los datos con los informes que manejaba el gabinete del ministro, con los informes diarios. ¿Cuál era el rol que tenía su gabinete en coordinación con epidemiología? Señoría, objeción. Plantea esa objeción. La pregunta es repetitiva. Eso fue contestado ayer, se trató ayer, se conversó ayer, y por lo tanto insistir con el punto no solo refleja una intención de continuar analizando, estudiando o obteniendo una declaración sobre puntos que ya se ha referido el señor Mañalich, sino que además la pregunta encierra una derecha toma de posición por parte del señor Jadwe, que no sé, no le veo el sentido de continuar repitiendo lo que está haciendo el señor. ¿Señor Creyente? Sería, primero le quiero aclarar al señor Ramos que yo no solo represento al señor Jadwe, represento a 3 querellantes con varias víctimas, que me imagino que él no conoce los nombres. Por lo tanto, le pediría que si va a hacer referencia, haga referencia al querellante y deje de hablar de uno de mis clientes, por favor. Y lo segundo es que la pregunta, si es repetitiva, yo no sé cuál es la objeción. Por lo tanto, si es repetitiva, será reiterativa. La verdad es que yo estoy haciendo un interrogatorio independiente del interrogatorio que hizo el Ministerio Público. Y si yo estimo que hay puntos o elementos que el Ministerio Público no preguntó o el testigo no los contestó porque no hubo precisiones respecto a ese tema, tengo todo el derecho a preguntarlo. No es una pregunta que se haya dado respuesta. Yo, mi interrogatorio, su señoría, en aras del tiempo, lo voy a hacer por temáticas y voy a ser muy preciso en cada uno de los puntos. No voy a preguntar de manera general, tampoco voy a exhibir documentación, pero la verdad las cosas es que más que una objeción es una opinión del colega Ramos, porque él no está objetando por reiterativa, yo no sé cuál sería la objeción. Si la objeción es porque se dilata demasiado la audiencia, yo creo que, en honor a la verdad, las objeciones de los defensores han ocupado más tiempo que lo que yo he preguntado. Por lo tanto, solicito que se rechace derechamente la objeción porque no tiene fundamento legal y porque además las preguntas que estoy haciendo yo son de precisión incluso respecto a lo que ocurrió en los 2 días anteriores. Ya. El tribunal, respecto a la objeción planteada por la defensa y en base entonces a lo señalado por el querellante, la resolución del tribunal es que el querellante acote sus preguntas y si requiere precisiones de lo declarado por el imputado en la jornada de ayer o antes de ayer, cita en definitiva cuál es el punto respecto al cual requiere aclaración. En concreto, digamos, en ambas jornadas estos puntos han sido ya debidamente respondidos por el imputado, de manera tal de que si el querellante requiere precisiones, el tribunal lo que dispone entonces es que especifique qué precisión y respecto de qué punto, porque tampoco tiene ningún sentido, digamos, en este tipo de audiencias, que ya se ha señalado, no están debidamente reguladas en el código, que estemos haciendo el mismo tipo de preguntas 4 veces simplemente porque uno de los intervinientes la quiere hacer también. Entonces, si lo que requiere la querellante son precisiones respecto de dichos que pudieron haber sido poco precisos del imputado en la jornada de ayer o anteayer, lo que se va a requerir entonces es qué punto requiere la precisión respecto de lo declarado en las 2 jornadas anteriores. Señor creyente. La pregunta es bien precisa, señor Mañalich. Se la voy a reformular para que sea más precisa. ¿Qué facultades tenía su gabinete respecto de epidemiología en estos informes diarios que se entregaban desde... la voy a reformular. ¿Qué facultades tenía su gabinete en relación a epidemiología con la información que se le entregaba de ellos para este informe diario? En relación a su pregunta, don Ramón, el gabinete del ministro está constituido por diversas personas, asesores jurídicos, en fin, secretarias, por supuesto, jefe de gabinete. Y respecto a lo que usted me pregunta, la responsabilidad de las personas que conforman el gabinete en la elaboración del informe diario era, en algunos casos, recopilar información, transcribirla, copy-paste, pero ninguna responsabilidad en la génesis de la información o los datos, porque eso correspondía a las fuentes que hemos señalado, o sea, lo que llegaba de la Ceremis, de epidemiología, del registro civil más tarde, etc.
Y quiero aprovechar su pregunta, don Ramón, para volver a precisar un punto. El informe diario es un informe referencial de informe a la comunidad para ilustrar por qué hay que tomar las diferentes medidas. Segundo, el informe fundamental, escrito, revisado lo mejor que se puede, responsabilidad directa del Departamento de Epidemiología, es el informe epidemiológico publicado 2 veces a la semana hasta hoy. En tercer lugar, existe un conjunto de elementos de información que se reunían incluyendo el informe epidemiológico, pero también la vulnerabilidad social, también la movilidad, también el número de hogares de ancianos, en fin, lo que aclaré el día de ayer, para la reunión que ocurría normalmente 2 veces a la semana, a veces 1 vez a la semana, donde se tomaban decisiones respecto al confinamiento o a la cuarentena o a los cordones sanitarios, etc. El informe diario nunca, jamás fue un insumo para la toma de decisiones de importancia epidemiológica. Y en ese sentido no hay ninguna negligencia en lo que el Departamento de Epidemiología hizo. Señor Mañalich, hay una testigo, la testigo Patricia Cerda del Ministerio de Salud, que declara que se hacían, que tenían que calzar los informes de epidemiología con la información que tenía el ministro. Incluso señala que a nivel de departamento, esta situación que se daba con la diferencia de información que manejaba gabinete y manejaba epidemiología era un tema reñido con la ética. Son declaraciones que usted conoce, lo dijo ayer. ¿Qué apreciación le parece esa situación? ¿Lo conversó con epidemiología en algún momento? Objeción, su señoría. Don César. Sí, la resolución previa de su señoría tenía por sentido precisar el contexto, el marco del debate. Y en los términos que el Ministerio Público ayer formuló preguntas en relación a lo declarado por el señor Mañalich la primera jornada, eso significa que el marco quedó fijado ahí. El querellante, don Ramón Sepúlveda, no realiza una tarea investigativa, no es el Ministerio Público, no está investigando, no es una diligencia investigativa. Esta es una declaración que ha sido solicitada por el señor Mañalich para exponer los hechos, su tesis de descargo como medio de defensa. Que el señor Ramón Sepúlveda está realizando preguntas que son propiamente de una diligencia investigativa como si fuese el Ministerio Público es completamente impropio respecto del marco que ha sido fijado en las resoluciones de su señoría en relación a este ejercicio de declaración judicial. ¿Señor querellante? ¿Cuál sería la objeción, su señoría? No lo entiendo. El marco que yo fijé ayer y antes de ayer, te las pregunto. Señoría, lo primero que quiero señalar es que, a propósito de las discusiones en las que quise intervenir ayer, porque ayer cuando se dieron estas discusiones, yo como querellante quise intervenir porque si se fijaba un marco regulatorio de la diligencia, naturalmente ese marco regulatorio tenía que tener nuestra argumentación como querellante. No se nos permitió porque hoy en mi interrogatorio, hoy día voy a dar los argumentos. Su señoría, lo cierto es que el señor Mañalich estaba citado a declarar en la Fiscalía el 11 de noviembre. Eso es conocido por los intervinientes. Quienes han traído al señor Mañalich a declarar acá y lo han expuesto a una audiencia pública y además lo han expuesto a los interrogatorios de los querellantes son sus defensas. Fue su decisión. No fue una decisión de los querellantes porque si la diligencia hubiera sido en la Fiscalía, como estaba citado el señor Mañalich, y todos lo sabemos, no estaríamos en esta situación y el señor Mañalich habría declarado respecto a sus apreciaciones y las preguntas que hiciera el Ministerio Público. Hoy día, sus defensas o su defensa lo trae acá a declarar y el Código Procesal Penal nos da el derecho a nosotros de interrogarlo en cualquiera de los ámbitos que nosotros estimemos en esta investigación que parte con las querellas. Esta no es una investigación de oficio, esto parte con las querellas. Por lo tanto, creo que tengo absolutamente todo el derecho, sobre todo en un elemento donde hay funcionarios del Ministerio de Salud que señalan una teoría o una situación distinta a la que el señor Mañalich ha planteado. Y particularmente hay funcionarios que señalan que esto era conversado en epidemiología porque había un tema reñido con la ética en cuanto a la diferencia de información entre lo que tenía gabinete y lo que tenía epidemiología. Por lo tanto, lo primero que le solicito a su señoría es que si vamos a estar haciendo un interrogatorio, las objeciones tengan un fundamento legal. Yo entiendo el marco que usted señaló, pero creo que esto se escapa de ese marco, porque efectivamente yo también soy parte de la diligencia y también soy parte de la investigación como querellante. Por lo tanto, si yo no voy a poder hacer ningún tipo de pregunta que sea en relación a esta investigación porque le corresponde al Ministerio Público, creo que es un marco regulatorio que nos está
no es correcto. Y además de eso, creo que lo que señala el defensor no dice relación con lo que usted fijó ayer. Lo que usted fijó ayer fue una cuestión totalmente distinta. Yo estoy en todo mi derecho. Si a mí no se me permite preguntar lo que yo estime pertinente en una causa donde además parte con las querellas, insisto, significa que están coartando mis derechos como querellante en una diligencia a la que ellos lo traen. No es una diligencia pedida por el Ministerio Público la declaración, se están ocupando incluso recursos judiciales porque ellos acusaron al Ministerio Público de que la citación a la Fiscalía era el 11 de noviembre y era un plazo muy distante. Y adivinen lo que ocurrió, su señoría. El tribunal cita para el mismo día que estaba citado efectivamente en la Fiscalía, por lo tanto, hay que ser claro en que esta diligencia se da porque los defensores lo piden y yo solicito que se respeten mis derechos como querellante. Estoy tratando de ser preciso, pero lamentablemente no se me permite seguir con mi interrogatorio con argumentaciones de los defensores más que objeciones. Bien. Don César. Señoría, claramente en la respuesta del abogado Ramón Sepúlveda ha expuesto básicamente que su comprensión de la investigación, o sea, de hecho, aquí no hay pregunta, no hay una pregunta, no hay un hecho fáctico que él quiera precisar, aclarar conforme a la declaración prestada ya en estos largos 2 días. Efectivamente, lo que está haciendo el abogado es contrastar con su valoración, es casi exponerlo frente a la querella, y eso es completamente impropio respecto de la diligencia de este ejercicio, de esta declaración solicitada por la defensa, su señoría. Y, por cierto, excede con mucho el marco que ya ha sido fijado en reiteradas resoluciones, su señoría. Su señoría, solo si me permite agregar, estoy en un contrainterrogatorio, por lo tanto, toda la información que yo pueda entregar y contrastar es permitida en este formato de interrogación. Cuando el defensor señala que yo solo podría hacer referencia a lo que el testigo ha dicho, él está pensando en un interrogatorio. En un contrainterrogatorio yo puedo incluir la información que estime pertinente para contrastar al testigo y hacer las preguntas, por lo tanto creo que ahí hay una confusión y también creo que debería rechazarse, y solicito a su señoría que en lo sucesivo las objeciones tengan, insisto, un fundamento legal en relación a lo que regula nuestro sistema y no opiniones de los defensores o del defensor. Bien. Bien, el tribunal, respecto a la objeción planteada por la defensa, frente a la pregunta formulada por la querellante, lo primero, digamos, para ser bastante breve y no tener que volver a lo señalado el día de ayer, y de hecho más, si mal no recuerdo, creo que fue el propio Ministerio Público quien, de manera, digamos, bastante más, a juicio del tribunal, probablemente con bastantes más razones, formuló, digamos, determinadas peticiones para contrastar al imputado con determinados antecedentes investigativos que obraban en su poder. Dentro de aquella lógica, y no obstante que el imputado contestó varias de las preguntas del Ministerio Público, lo cierto es que ayer el tribunal refirió precisamente, y a propósito de esta zona gris que se genera en este tipo de audiencia, es que en estricto rigor muchos de esos testimonios o muchas de esas diligencias en estricto rigor no han pasado el control judicial para efectos de convertirse, no del Ministerio Público en este caso, porque el Ministerio Público es quien dirige la investigación, sino respecto del querellante, que no la dirige, es simplemente un coadyuvante de la investigación, evidentemente no se transforma en un medio de prueba vivo para el querellante a propósito de poder incorporarlo en una audiencia tan preliminar cuando ni siquiera ha mediado una formalización de investigación. Eso en un primer término. En un segundo término, y una cuestión que ya, digamos, el tribunal llamó la atención respecto a otra pregunta, el querellante insiste en incorporar criterios valorativos en sus consultas, y aquello ciertamente resulta impropio a propósito de este tipo de diligencia y a propósito de este tipo de audiencia. En tercer lugar, al tribunal no le corresponde si la Fiscalía lo ha visitado antes o después de la resolución judicial, si la defensa ha sido esto otro, aquello ya corresponde, digamos, a las estrategias procesales de cada uno. Pero además, y a mayor abundamiento, y por mucho que esta sea una audiencia de plataforma sub, el tribunal está teniendo ya la sensación de que aparentemente varios de los intervinientes no prestaron atención a lo acontecido en las 2 jornadas anteriores, porque esta pregunta ha sido reiteradamente contestada. Entonces, insistir en las mismas preguntas, cuando el tribunal ya lleva más de probablemente 10 horas de audiencia, al tribunal le parece, digamos, francamente dilatorio, al margen que, por lo ya señalado, ciertamente, digamos, cree el tribunal que el querellante, al menos en esta etapa procesal, no estoy hablando de un contrainterrogatorio injudicial, en esta etapa procesal,
que se rige por determinados marcos que no están regulados y que por lo tanto el tribunal tiene que hacer aplicaciones por interpretaciones por analogía. En este caso, el querellante evidentemente, digamos, no puede valerse de declaraciones que a la fecha no constituyen un medio de prueba visado por el tribunal. Desde esa perspectiva, y al margen de que la pregunta ya fue debidamente respondida en las 2 jornadas anteriores, el tribunal va a acoger la solicitud de la defensa de manera tal de que el testigo no está obligado a contestar la pregunta. Señor querellante. Ok, voy a retirar la pregunta, bueno, voy a hacer otra pregunta. Señor Mañelich, ¿por qué esta situación de brechas que se generaba y que ya está expuesta no se comunicó formalmente a las autoridades locales, que son quienes tienen más contacto con la población a nivel de autoridades políticas? Objeción, su señoría. También objeción por acá. Ya, don Samuel. Primero que nada, por impertinente. Y voy a fundamentar un poco más, pero sin ir a los hechos. Voy a retirar la pregunta para evitar que se dilate la audiencia. No se preocupe, la voy a retirar. Ok, voy a llevarla a otra zona o a otro tema. Un segundo. ¿Me podría señalar cuáles eran los indicadores precisos que se tenían para definir cuándo una comuna entraba o salía de cuarentena? En estas cuarentenas denominadas cuarentenas dinámicas. El primer día, nuestro representado dio clara cuenta de cuáles eran los criterios que se aplicaban. Ok, la voy a retirar, voy a hacer una pregunta más precisa, señor Rojas. Señor Mañelich, la comuna de Recoleta ingresó a cuarentena el 4 de mayo. Según las cifras que yo manejo, imagino que usted conocía en su momento, tenía números de contagio o positividad mucho mayores que las comunas de Independencia, Las Condes y Providencia, entre otras. ¿Los criterios para que una comuna entrara o saliera de cuarentena eran idénticos para todas las comunas de nuestro país cuando se decretaban? No sé. Efectivamente, señor Sepúlveda, las medidas que se tomaban por distintas autoridades, incluso algunas fueron tomadas a nivel local por la Seremi, tenían los componentes que ya se ha señalado, ¿no es cierto?, la objeción a la pregunta anterior, y eran los mismos criterios que se utilizaban para distintas comunas. Evidentemente, podría haber una comuna que tuviera, por ejemplo, un perfil demográfico, etario, o una concentración sobre todo de algunos recintos de especial riesgo, como son los recintos penitenciarios y las residencias de adulto mayor, que hacían evidente que esas comunas en particular eran lugares mucho más vulnerables para la propagación y el contagio, que es lo que se quería evitar a toda costa. Y en ese sentido, insisto, no hay, como lo señalé y ya se dijo, en el día de ayer había un conjunto de criterios que se tomaba, como son el número de casos nuevos, el número de casos activos, la incidencia, la densidad de población, la fragilidad socioeconómica, en fin, todo lo que ya he señalado. Usted me pregunta por la comuna de Recoleta, y yo quisiera, si es posible, compartir pantalla con una imagen, si me permitiera el señor juez de la audiencia. ¿Tiene objeciones, don Ramón? No, no tengo objeciones. Ya, puede compartirlo, Jaime. Esta foto es del día 5 o 6 de mayo. Están presentes en esta reunión en el Ministerio de Salud la jefa de gabinete de la subsecretaria, ella no pudo estar, y en la imagen está el alcalde de Recoleta, señor Daniel Jadue, a la izquierda, y el ministro de Salud de la época, o exministro como soy ahora, analizando la situación de Recoleta. Este diálogo que muestra esta foto y esta sesión, de la cual hay mucho registro fotográfico, son públicos, están en la página web del Ministerio de Salud, muestra exactamente lo que se está haciendo en ese momento.
una reunión de diálogo de buena fe con el alcalde de la comuna, como ocurrió con muchos alcaldes con situaciones delicadas de pandemia a lo largo del país, no solo en la región metropolitana, en la cual están ahí la densidad de casos por kilómetro cuadrado, las vías de acceso, dónde están ubicados los centros de salud familiar, etc. En aquella oportunidad, a pesar de que en la querella presentada o representada por usted en los clientes que ha mencionado, se dice como que no había diálogo, no había conversación. En esta conversación, lo que se está analizando es cómo manejar en conjunto con el señor alcalde de mejor manera esta situación epidemiológica de la comuna de Recoleta. Y él me está explicando en ese momento, evidentemente puede ser llamado, invitado a confirmar esto, él en cualquier momento me está diciendo cuáles son los puntos que él considera como buen conocedor de la comuna de mayor riesgo para la expansión del virus. Y recuerdo vivamente de esa reunión, yo creo que la cuarentena no había empezado, me parece que la cuarentena empezó, se decretó ese día que usted menciona, no estoy seguro, pero el lunes siguiente, él me está señalando que tiene una preocupación enorme por la Vega Central y nos pide, cosa que hicimos, que la Vega Central deje de ser un mercado, no actúe más como un mercado minorista, sino que solamente para proveedores mayoristas. Yo le pregunto si acaso es posible cerrar la Vega Central. Él me expresa, siendo probablemente un foco de difusión de la enfermedad muy intenso, la Vega Central, él me señala que eso no es posible por el rol de provisión de alimentos que tiene para toda la ciudad de Santiago, la Vega Central, como es evidente. Hablamos de los cementerios. Él me señala, si no recuerdo mal, o está confundido con otro alcalde, pero creo que fue él, me señaló, se acerca el Día de la Madre, y por lo tanto nosotros ya hemos decidido cerrar para ese día el cementerio general, dejarlo sin visita. Hablamos de la localización de los centros de salud, etc. O sea, independiente de la imagen que se ha pretendido instalar en la ciudadanía de que aquí no había diálogo, no había una co-construcción, en definitiva, de respuesta a la pandemia, esta imagen, y puedo mostrar muchas, con otras autoridades locales, comunales, revela lo que en realidad ocurría. Nosotros teníamos datos epidemiológicos, datos estadísticos, pero quien mejor conoce la comuna y las medidas que hay que tomar y dónde instalar un cordón sanitario, y dónde instalar esto, o qué hacer con la Vega Central, son los propios alcaldes. Y en ese contexto, insisto, a mí me parece que esta es otra imagen en la cual está ahí perdón. No cambió la imagen. En fin, no voy a insistir en este punto. Hay otra imagen de la reunión que fue en muy buenos términos, con las distancias sociales y mascarillas correspondientes, para ilustrar el punto con el cual estoy respondiendo al señor Ramón Sepúlveda. Sí, señor Mayelich, a propósito, bueno, esta entrevista, o sea, esta fotografía que usted muestra, la semana del 29 de marzo, Recoleta tenía 41 contagios, Independencia 26, Providencia 25. El 12 de abril, Recoleta tenía 117 contagios, 146 Providencia Independencia y 41 Providencia. El 26 de abril, Recoleta tenía 745, Providencia tenía 96, Independencia 570. La población de Providencia son 220.000 habitantes, Independencia 140.000 y Recoleta 190.000. ¿Cómo se explica que teniendo similar número de población y mayor número de contagios no se decretara cuarentena en Recoleta sino hasta el mes de mayo? ¿Qué factor explicaba? Porque tenemos en la mesa número de población, número de contagios. ¿Qué se explica que se decrete varias semanas después Recoleta y a la luz además de que el día 3 de mayo, cuando se decreta cuarentena en Recoleta, Recoleta tenía 1.187 versus 283 de Independencia
y 283 de Providencia y 793 de Providencia. ¿Cuál fue el factor distinto al número de población y número de contagios que determinó que en Recoleta, muchas semanas después, se decretara cuarentena? Objeción, su señoría. Más allá de los citados, la pregunta ¿cuál factor? Es lo mismo que decir cuál criterio, y los criterios ya fueron latamente explicados, narrados, referidos y repetidos. ¿Señor presidente? Su señoría, no le estoy preguntando cuáles son los criterios. Yo le estoy preguntando al señor Mañalich respecto a dos criterios que son de suma importancia y que él mismo lo ha señalado, como son número de población, número de contagio. ¿Cuál fue el factor que determinó que no se decretara cuarentena en Recoleta? Atendido todo lo que ha señalado el señor Mañalich, exhibió incluso una foto de coordinación que deja demostrar que pretende demostrar que efectivamente había una buena coordinación con el señor Jadwe. Entonces, lo que yo estoy preguntando es sumamente preciso. ¿Cuál fue el elemento? Sí, don Ramón, usted está claro, sí, sin embargo, que a lo largo de las dos jornadas el imputado ha señalado que no son dos únicos factores. Sí, lo tengo sumamente... Se está refiriendo solo a dos. Lo tengo sumamente claro, señoría, y lo que estoy preguntando es, en estos dos factores, ¿cuál o cuáles fueron los factores que en esta comuna... Colega, por eso le digo, si usted lo que quiere, digamos, es contrastar, digamos, los dichos del imputado, el imputado ha hecho referencia a varios criterios. Si usted pretende hacer la pregunta limitado a solo dos criterios, el tribunal no va a dar lugar a esa pregunta. No, su señoría, la voy a reformular. Lo que estoy preguntándole al señor Mañalich, que conoce muy particularmente la situación de Recoleta, incluso yo no me imagino que no es casual que tenga una fotografía con el señor Jadwe en este momento para exhibirla, era una pregunta que naturalmente él sabía que se le iba a hacer. Lo que yo le estoy preguntando es, respecto a Recoleta, ¿cuáles fueron los factores que justificaron no decretar cuarentena si a la luz de los dos factores que yo señalo, pareciera que Recoleta debió haber entrado en cuarentena antes? Y además, agregando el punto de que subió en un 400% el contagio en Recoleta por no estar en cuarentena. Yo creo que es bastante precisa la pregunta, señoría. Bien. ¿Algo más en la defensa? Entonces debería retirarla. Ya. Don Jaime, entonces, en realidad son dos preguntas. La primera pregunta es, al margen de esos dos factores, ¿cuál tuvo en cuenta para efectos de que no se decretara la cuarentena? Y la segunda pregunta, la verdad, colega, no la entendí. No entiendo cuál es su segunda pregunta. No, la voy a precisar. Señor Mañalich, las preguntas son, atendido estos dos factores generales que yo te estoy planteando, le pregunto cuáles fueron los elementos que determinaron que en esa comuna no se decretara cuarentena, sino varias semanas después. Esa es la pregunta, señor. Ya, ok. ¿Don Jaime? En primer lugar, no puedo dejar de hacer mención a la mala fe que tiene el señor Ramón Sepúlveda al hablar de la fotografía con el señor Jadwe, porque esta no es una fotografía extraordinaria ni un montaje hecho para esta sesión. Es algo que está presente y me di el trabajo de buscarla, porque entiendo que el alcalde y otras personas que usted representa son querellantes en esta causa, para ilustrar en este punto lo que he señalado, que las medidas, las acciones se hacían con una consideración muy importante respecto a el pensamiento que el jefe comunal tenía respecto a lo que allí había que hacer. Quiero recordar, y estoy seguro que su representado lo va a recordar bien, que la sesión en cuestión en ningún momento insistió o valoró especialmente el tema que usted llama cuarentena, pero en realidad es confinamiento, respecto a la comuna. Más bien él manifestó preocupación en la conversación de esa reunión respecto a la capacidad que tenía de seguimiento. Y en el nivel de coordinación con el alcalde de la comuna Recoleta, con el cual yo siempre he mantenido desde mucho tiempo una relación muy directa, quiero recordar que hay otro episodio que refleja esta situación, y es cuando el administrador municipal, del cementerio general, dijo que estaban construyendo, implementando una cantidad nueva de tumbas para recibir a lo que se esperaba iban a ser todas las víctimas del COVID, y el propio alcalde salió a discutirle y a quitarle el piso, como decimos en Chile, diciendo que él no había dado ninguna instrucción de esa naturaleza y que estaba atento a las indicaciones del Ministerio de Salud, y esto fue de público conocimiento.
En relación al análisis de las comunas, quiero enfatizar que en las reuniones donde se tomaban estas decisiones transversal, 2 veces, normalmente una vez, 2 veces a la semana, se tenían a la vista todas las comunas del país y se contrastaban todas las comunas del país, todas. Yo mostré ayer una página Excel larguísima para ilustrar, y se contrastaban de acuerdo a los criterios que he señalado. En el caso particular, recuerdo la conversación de la comuna de Recoleta, creo que hay que hacer una diferencia fundamental entre la incidencia o el número de casos acumulados en una comuna determinada y el número de casos activos. Recoleta tiene en su información a esa fecha 2 distorsiones que existían también en otras comunas del país. El primero es que en la forma en que se registraban los fallecimientos, como he dicho, en esa época, por la información de los Ceremi, aparecían, por supuesto, concentrados en centros hospitalarios de esa zona, fallecidos que venían de otros lugares. Y en segundo lugar, lo que es relevante, es que una parte significativa de exámenes que se atribuían a Recoleta eran realizados en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en realidad provenían de otras comunas, como se aclaró después. Pero lo que voy, insisto en este punto, los criterios con los que se tomaban esta decisión es múltiples y ya ha sido insistido. Usted desliza en su pregunta algo que nadie hoy día en el planeta es capaz de sostener. Y es, dado que no se dictó cuarentena, confinamiento, comillas, se produjeron un número X adicionales de muerte. No hay ninguna prueba científica que sea capaz de confirmar lo que usted señalaba. Y respecto a la conversación con los alcaldes, como jefes municipales, la situación es compleja. ¿Por qué? Porque hay alcaldes que estaban muy partidarios de que se tomaran diferentes medidas. De hecho, fueron los municipios los que tomaron la decisión de cierre anticipado de escuelas, como ya se señaló. Y otros alcaldes son partidarios de otras medidas. O sea, perfectamente, voy a mencionar el alcalde de Puerto Montt hoy día, Gerboy Paredes, podría querellarse ante el Ministerio Público porque, como ha aparecido en la prensa hoy día, él quiere abrir el comercio de Puerto Montt a pesar de la altísima tasa de incidencia de casos que tiene, y está dispuesto a pasar por encima de la autoridad sanitaria, decretando la apertura de todo el comercio en la ciudad de Puerto Montt. Entonces, usted tiene que entender, yo entiendo que usted representa a algunas personas, pero que esto es un panorama no solo nacional, sino mundial, y que estas decisiones se tomaban, digamos, en el conjunto de comunas de acuerdo a los criterios que he señalado. Señor Mañalich, me da la sensación de que la pregunta precisa que le hice, más allá de toda la argumentación suya, no me la respondió. ¿Hay algún criterio en particular en esa comuna que determinó que no ingresara a cuarentena, pese a que habían otros factores que sí podría pensar la población o las autoridades locales que deberían haber entrado en cuarentena? ¿Cuáles fueron los elementos? Si no lo recuerda, me puede decir que no. No, insisto, usted fuerza el análisis a una comuna en particular del total de comunas que hay en Chile, y lo entiendo por la representación y el contexto político que usted le quiere dar a este interrogatorio, pero lo que sí quiero señalar claramente es que las decisiones se tomaban de acuerdo a criterios establecidos para un conjunto de comunas. O sea, es altamente probable, no recuerdo el día, que ese mismo día al que usted hace alusión, 4 de mayo, haya comunas que hayan tenido incluso más incidencia de casos nuevos que los de la comuna de Recoleta y que, sin embargo, por los otros criterios que he mencionado, no entraron en confinamiento. Y de nuevo, y esto, dado que esta es una audiencia pública, se vuelve a señalar que la única medida importante, relevante para el control de la pandemia es el confinamiento absoluto de toda la población, y evidentemente eso no corresponde a la realidad científica.
ayer, con ocasión del inicio de la Asamblea Nacional de la Organización Mundial de la Organización Mundial de la Salud, nuevamente los expertos señalaron que no tenían evidencia respecto a cuál era el efecto, a pesar de lo que usted ha insinuado, de que dictar un confinamiento significa muerte, que no hay evidencia de tal cosa científica en el mundo. Y como tantas veces se ha señalado en esta audiencia, hay que escuchar a los científicos, a los que saben. ¿Por qué? Porque tomando medidas apresuradas, no basadas en los hechos de la ciencia, se pueden cometer aún más errores. Señor Mañalich, voy concluyendo con las preguntas relativas a esa comuna. Los contagios con las cuarentenas dinámicas que se generaron en Recoleta cuando fue rodeada de comunas en cuarentena, Independencia, Providencia, Ñuñoa, subieron en un 400%. ¿Hay ex post algún análisis de que podría haber sido una buena decisión también decretar cuarentena en Recoleta, sobre todo estando el Mercado Central, que es un centro comercial? ¿Qué señor, su señoría? Samuel. Sí, en primer lugar es impertinente porque, como ya se ha señalado varias veces por el tribunal, esto es un tipo de interrogatorio, por determinarlo de alguna forma, sui generis. No se aviene ni a la fórmula de interrogatorio abierto, ni a la forma de contrainterrogatorio, porque es un medio de defensa que usa el imputado. Y el tribunal ha fijado un marco dentro de sus facultades, que es básicamente utilizando las declaraciones que hizo el señor don Jaime Mañalich en los días anteriores, que las preguntas versen sobre una aclaración de eventuales oscuridades que hayan podido tener aquellas respuestas. Esta pregunta no va en esa línea. No toma declaraciones del señor Mañalich y pide que las aclare. Y en consecuencia es impertinente, y es impertinente en base al marco que estableció el tribunal para efectuar las preguntas. Bien. ¿El cliente? Señoría, yo entiendo que lo que se conversó el primer día, y creo haber estado bien atento a la audiencia, fue que efectivamente los interrogatorios del señor fiscal y de los querellantes iban a tener una regulación de un contrainterrogatorio, tratando de adaptar las normas del juicio oral en la medida que se puedan a este interrogatorio. Y segundo, la pertinencia viene dada por lo que contesta el testigo en su anterior respuesta. Su anterior respuesta dice que no hay ningún elemento científico que determine que efectivamente la cuarentena es mejor o peor y que eso no es el único factor. Lo que yo le estoy preguntando es preciso. Los contagios, como está de público conocimiento, al menos de los intervinientes, subieron en un 400% desde que se rodea a cuarentena, a Recoleta con cuarentenas dinámicas. Yo le estoy preguntando si efectivamente el haber, con los conocimientos que tiene el señor Mañalich naturalmente, si el haber decretado cuarentena en Recoleta también podría haber evitado este aumento de contagio, o si hay algún algún análisis crítico respecto a no haber hecho oído a lo que el mismo alcalde de Recoleta planteaba respecto a la solicitud reiterada por la prensa y directamente de que se decretara cuarentena y que no se le rodeara de comuna en cuarentena dinámica. Bien, ¿algo más, don Samuel? No, su señoría. Bien. El tribunal, bueno, resolviendo las cuestiones, en primer término, voy a remitirme en particular a lo señalado por el abogado Samuel Donoso en términos del marco que ha ido estableciendo el tribunal, y que no está establecido solamente desde la jornada del día miércoles, porque la dinámica de la objeción y las preguntas hizo necesario que el tribunal fuera, entre comillas, extendiendo, digamos, el marco respecto al cual deberían hacerse las interrogaciones. Pero al margen de lo señalado por la defensa, la verdad es que el tribunal avisora una insistencia en una pregunta respondida recién. De hecho, en la anterior pregunta está implícita, o de hecho, ni siquiera implícita, está explícita la respuesta entregada por el señor Mañalich, de manera tal de que al margen de que escapa a las regulaciones ya entregadas en la jornada de ayer y antes de ayer por el propio tribunal, la pregunta ya está suficientemente respondida y desde aquel punto de vista es del todo reiterativa y genera efectos dilatorios, de manera tal que el tribunal va a acoger la objeción planteada por la defensa, de manera tal de que el testigo no debe contestar la pregunta. Señor creyente. Ok. Señor Mañalich, respecto al medicamento interferón que el alcalde de Recoleta planteó para poder, digamos, combatir o apalear de alguna forma lo que era el coronavirus,
¿por qué si el Instituto de Salud Pública es el que tiene que aprobar el ingreso del medicamento, usted se pronunció antes de que efectivamente esta entidad emitiera una respuesta a esta solicitud del alcalde Recoleta? Yo creo que su pregunta es muy relevante en el sentido de que en la oscuridad de la pandemia y de sus tratamientos y prevención, han aparecido una enorme cantidad de promesas de medicamentos, de tratamientos de todo tipo, que teóricamente ayudarían a que las personas se contagiaran menos, en fin. Como autoridad, nosotros no podemos no dejar de tener opinión sobre esta materia. Y efectivamente, entre algunas de las terapias que incluso se han utilizado en Chile, una vez investigado el tema por el Instituto de Salud Pública, por incluso la farmacología del Ministerio, la verdad sea dicha es que hasta hoy, salvo una pequeña ventaja de un antiviral que se llama Remdesivir, no se ha probado la eficacia de ningún tratamiento, muchos de ellos usados en Chile, hidroxicloroquina, ¿no es cierto?, ivermectina, etc. En relación a lo que usted señala, y una vez más, se atribuye un poder al ministro de Salud, una potestad que no tiene, según la ley. ¿Cuál es, en el caso particular, hacer que en su autonomía la Agencia Nacional de Medicamentos apruebe o no apruebe el ingreso de un medicamento? Es este propio ministro el que ha sido partidario de generar un mecanismo de importación directa de medicamentos cuando hay una persona que necesita un medicamento de eficacia comprobada que no está disponible en el mercado, o ese medicamento resulta a un costo extraordinariamente elevado en Chile. Ese fue el sentido de la reglamentación que permite, ¿no es cierto?, que las personas naturales importen o pidan la importación directa de un medicamento. En el caso de Recoleta, efectivamente, como a mí creo que corresponde, y la evidencia a posteriori ha mostrado con entera claridad, la importación de interferón B o el uso de interferón B no tiene ningún sentido. Mucho costo, ningún beneficio y muchos riesgos. Y en ese contexto, las decisiones que toma el Instituto de Salud Pública efectivamente tienen que ser basadas en la evidencia y en la perspectiva de que un medicamento puede producir más daño que beneficio. Y es por eso, ¿no es cierto?, que a mí me parece que en propiedad el Instituto de Salud Pública denegó la autorización para la importación directa de interferón desde Cuba por las razones que he señalado. Ninguna evidencia de beneficio, evidencia de riesgo. Cosa que está repetida hasta el cansancio después en toda la literatura científica. Esto no es la única vez que ha ocurrido en este caso particular. Quiero recordar que hace poco tiempo atrás el municipio, el alcalde que usted representa, hizo una importación directa, entiendo, de muchas dosis de un medicamento cuyo nombre genérico es Favipiravir. Ya el ministro París, a propósito de lo que usted señala, se manifestó en contra de esa importación directa. Y en definitiva, el Instituto de Salud Pública, un medicamento que es para uso intrahospitalario, teóricamente de casos graves, no para un uso en una farmacia comunal. Se manifestó en contra el ministro París, y a pesar de ello, en su autonomía, el Instituto de Salud Pública dio la autorización para la importación directa de este medicamento, del cual yo me imagino, perdón que especule, no se ha consumido una sola dosis hasta ese momento, a pesar de un medicamento cuyo costo de mercado es $100 la caja. $100 la caja. Peor aún, las agencias de investigación científica, recientemente, ayer el Ministerio de Salud de Chile, señalan que este es un medicamento que no tiene ninguna utilidad para el tratamiento de coronavirus
que no debe ser usado, salvo en protocolos científicos, de los cuales están corriendo algunos, y que hay efectos adversos muy relevantes. Y voy a ilustrar uno que es dramático y que fue informado por la Asociación de Víctimas de Talidomida de Chile al alcalde y al Instituto de Salud Pública, señalándoles que estaba demostrado que este producto produce malformaciones congénitas en las usuarias embarazadas. Yo he preguntado y hago la pregunta, ¿no es cierto? De nuevo, ¿cuál es el cuidado que se está teniendo en la prescripción de este medicamento a mujeres en edad fértil? No vaya a ocurrir que el día de mañana, ¿no es cierto?, estemos viendo a través de los medios una querella criminal por efectos de malformaciones congénitas, producto de un medicamento que no tiene ningún aval científico para ser usado en humanos para el tratamiento de COVID y que, sin embargo, está disponible por importación directa a costo municipal, me imagino, en la farmacia popular de Recoleta. ¿A qué alcalde le hicieron saber eso? Solo precisar. En una carta pública que yo la saqué de la web, al alcalde Jadwe y a los alcaldes de Chile de una asociación de farmacias comunales, haciendo ver la preocupación que tenían por el uso de este medicamento y sus eventuales efectos adversos similares a la talidomida. ¿Pero la carta era a la asociación o al alcalde Jadwe? Objeción, su señoría. Colega, sí, pero es que eso no tiene nada que ver con esta causa, la verdad. La retiro, magistrado. Solo fue por los dichos para aclarar. Sí, no, pero... Es por una audiencia pública, magistrado, pero está bien, la retiro. Concluyendo, bueno, ya concluí con las preguntas relativas a esta querella, o al menos a esa comuna. Solo quiero preguntarle respecto al precisar una entrevista que está en la web a propósito de las cuarentenas. El subsecretario Arturo Zúñiga, el 3 de julio del 2020, señaló en una entrevista a Radio Bio Bio que, para bien o para mal, las decisiones eran tomadas por el presidente Piñera. ¿Eso lo comparte usted? No. No. Ok. Voy a cambiar de tema, señor Mañelich. ¿Usted sabe ¿Cuántas que... le quedan, colega? Para más o menos organizarme. ¿Cuántas preguntas le quedan, más o menos? Sí, su señoría, me quedan 2 temáticas que tratar. No le pregunté temática, le pregunté pregunta. Sí, y le estoy contestando, sí, solo va a poder revisar el formato. Yo creo que unas 20 preguntas, pero insisto, yo estoy tratando de ser preciso, lo que pasa es que el declarante se amplía en absoluto. La pregunta que le hice respecto a interferón era muy precisa y él habló bastante, está en su derecho. Yo creo que unas 20 preguntas, pero yo no creo que más de una hora, su señoría, y entiendo además que alcanzaría a hacerla. Su señoría, me gustaría... Yo creo que una hora... Dígame. No, solo solicitarle al colega que esta crítica que hace a la extensión de la respuesta. No es una crítica. Ah, ya. No es una crítica, solo estaba explicando de que he tratado... Y solamente porque la verdad es que yo no me esperaba un interrogatorio tan extendido. ¿Cuántos van a extender los demás creyentes? Porque si no voy a tener que pedir la sala para el próximo martes. Su señoría, solo aclarar que yo conversé con los querellantes a fin de poder ordenar los interrogatorios y entiendo que los otros 2 querellantes que lo podrán decir van a ser mucho más precisos. Lo pueden decir es que no estoy pidiendo precisión, estoy hablando de tiempo, porque la verdad es que la programación de una sala de estas características requiere, digamos, aunque usted no lo crea, una ardua organización del tribunal, en términos de disponer de salas, plataformas, que no son tantas, y funcionarios. Entonces... al margen del recurso juez, que digamos nos dio liberado para otras funciones. Entonces, quiero saber más o menos cuánto tiempo se van a extender los restantes creyentes, porque de lo contrario no vamos a terminar la jornada del día de hoy. Magistrado. Dígame. Tengo programada yo unas preguntas acotadas que no deberían extenderse más allá de 30 minutos. ¿Ya? Ahí ya va 1 hora y media. ¿Quién más? Señoría, bueno, yo tengo alrededor de 12 o 15 preguntas dependiendo de la respuesta. Voy a tratar de hacerlos bien precisos. Sin embargo, yo creo que me puedo demorar cerca de 1 hora o un poco más y todo va a depender del nivel de objeciones de la defensa también. Ya. Marcela, entonces vamos coordinando desde ya la sala para el martes. El lunes yo no puedo, así que tiene que ser el martes. Ok, maestro. Voy a hablar con programación. Ya. Bien. Don Ramón, entonces. Sí.
Señor Mañalich, usted en su periodo de ministro daba su parecer o informaba en los informes diarios, vale la redundancia, pero también daba opiniones a nivel de prensa. ¿Usted tiene claridad de que lo que el ministro, que es la máxima autoridad de salud, diga a nivel de la prensa puede generar un efecto en la población respecto a las decisiones que los ciudadanos toman en una crisis sanitaria como esta? Como ya he señalado a su pregunta, don Ramón, o a su comentario más bien, evidentemente, y perdón que me remita al principio de mi declaración del día de anteayer, al Ministerio de Salud entero, no solo al ministro, sino a la autoridad sanitaria en general, es ineludible hacer cualquier esfuerzo por tratar de educar y convencer a la población para la aceptación de determinadas medidas. Tengo que señalar que este esfuerzo, cuando cualquier autoridad dice no hagan una fiesta o usen siempre mascarilla o lávense las manos, ha tenido un impacto relativamente pobre y en mi opinión en exceso se ha tenido que utilizar esta ordenanza, por así decir, del Código Penal, el artículo 318, ¿será? De los delitos contra la salud pública, mostrando precisamente el impacto pobre que ha tenido en la población. Entiendo que las fiscalías del país tienen más de 250.000 casos. La Fiscalía Metropolitana Norte, yo calculo que debe tener más de 30.000 casos de denuncias de acuerdo a este artículo del Código Penal. Y en ese sentido, entendiendo que todas las autoridades, sobre todo los CEREMI, la subsecretaria, en fin, todo el mundo ha tratado de hacer todos los esfuerzos por educar a la población, por convencerla, esfuerzo que por supuesto no está exento de errores, expertos en la materia. Yo creo que es un esfuerzo que se justificaba, que se sigue justificando. Señor Mañalich, el 17 de abril el presidente dijo que debíamos acostumbrarnos a la nueva normalidad, se anunció el retorno presencial de los funcionarios públicos, la subsecretaria señaló que procedería la reapertura gradual de los malls y otros centros comerciales. El 21 de abril usted señaló que se podía tomar una cerveza o comer una empanada. ¿En base a qué criterios se tomaron estas determinaciones de lo denominado nueva normalidad? Y le pregunto al tiro, señoría. No terminado. Deje que termine la pregunta, sí. ¿En base a qué criterios se tomaron esas determinaciones que se comunicaron a la comunidad y qué expertos se consultaron para eso? Le pregunto ambas cuestiones al tiro. Ya, don Jaime. Don Jaime Winter, antes que conteste. Gracias, señoría. Si es que no se explicita la declaración completa y solo se hace un extracto, la verdad es que el ejercicio resulta engañoso y por lo tanto yo pido al abogado Sepúlveda que si es que quiere hacer este ejercicio tiene que leer completamente la declaración, lo que da el contexto de por qué está esa frase, dónde está esa frase. ¿Su señoría? Dígame. Sí, yo también había objetado, yo objeto por lo que señalé anteriormente, es impertinente en la medida que no se ajusta al marco establecido por el tribunal, y ese marco es que defina qué parte de lo que ya declaró en los días anteriores el ministro Mañalich es lo que, el exministro Mañalich, es lo que quiere aclarar el interrogante. Y además la objeto por repetitiva, porque este punto de cuáles son los criterios que aplicó la autoridad, creo que lo he escuchado por lo menos 5 o 6 veces yo a lo largo de este par de días que llevamos en esto. Sí, la voy a reformular. La voy a reformular en base a algo que es de público conocimiento, que conoce el declarante, y creo que de nueva normalidad, hasta donde yo escuché, que es una cuestión bien pública, al menos de todos los que vivimos en este país, el señor fiscal no hizo absolutamente ninguna pregunta. Por lo tanto, creo que son absolutamente, no son reiterativas. La voy a reformular. Señor Mañalich, en el mes de abril, 17 de abril, o en el mes, en esa quincena de abril, se empezó a instaurar a nivel de las autoridades de salud y del presidente de la República el criterio de la nueva normalidad para retornar a ciertas actividades. ¿En base a qué criterios se tomaron esas determinaciones de comunicar la nueva normalidad y el retorno seguro? ¿Y a qué científicos o autoridades técnicas se consultó? Objeción, su señoría, por los mismos motivos anteriores. Yo a la reformulación
tengo una razón adicional. Lo que está haciendo el abogado señor Ramón Sepúlveda es tomar una información que es extra investigación, que por lo tanto el derecho de defensa respecto a un objeto preciso, que es la carpeta investigativa, acá no hay ninguna procedencia, es completamente impertinente. Acá se está situando la acción de nuestro representado con los antecedentes que el señor Ramón Sepúlveda está trayendo en este momento, que no han sido referidos el día de ayer, y por lo tanto, su señoría, claramente acá estamos frente a un problema impertinente. Ya. ¿El cliente? Sí, su señoría, las preguntas relativas a los conceptos de nueva normalidad y retorno seguro, que son varias preguntas que tengo en este punto, dicen relación con las acciones presentadas en contra de las autoridades querelladas y por lo tanto creemos que son parte de la investigación o al menos de las acciones. Él está ejerciendo su derecho a defensa, a su declaración como derecho a defensa, y estas argumentaciones en esta línea de interrogatorio son parte de las acciones presentadas en su contra. Yo le recuerdo no sé si fue el señor Ramos, que el señor Mañalich en cualquier momento puede guardar silencio. Él está declarando y si no quiere contestar podría guardar silencio, por lo tanto, él está declarando como medio de defensa y estos puntos son relevantes en las acciones presentadas en su contra. Esto no estamos hablando de una declaración en el marco de un juicio oral donde solamente se le puede citar prueba que estaba presentada en la acusación, usted mismo lo ha señalado, su señoría, y respecto a la carpeta investigativa, tampoco es propio el ejercicio de que solo se le pueda preguntar respecto a la carpeta investigativa, porque efectivamente acá él está ejerciendo un derecho a defenderse, declarando en esta audiencia pública pedida por su defensa en una etapa absolutamente inicial. Y por eso que las preguntas pueden ser amplias en relación a lo que se está indagando, lo que se está investigando y las acciones presentadas en su contra, por lo tanto creo que es pertinente. Bien. El tribunal, respecto a la objeción planteada por la defensa, en términos bastante simples, la pregunta de la querellante escapa al marco regulatorio reglado por el tribunal en la jornada de ayer, antes de ayer y nuevamente hoy. Hay una insistencia en traer a colación temas que no solo no han formado parte de la declaración del imputado, tampoco formaron mayormente parte del interrogatorio de la Fiscalía, sino que además tampoco, y por las razones ya señaladas previamente en términos de la falta de control respecto de los elementos probatorios de diligencia investigativa, existe constancia de que sea un elemento, digamos, relevante dentro de la carpeta investigativa. Desde aquel punto de vista, eventualmente esta podría ser una pregunta que se podría efectuar en un juicio oral, pero ciertamente una pregunta completamente impertinente a la luz del desarrollo de la audiencia que estamos llevando a cabo desde la jornada del día miércoles de esta semana. En razón de aquello, el tribunal va a acoger la solicitud de la defensa, de manera tal de que el señor Mañalich no debe contestar esta pregunta. ¿Señor creyente? Ok, señor Mañalich, el 17 de abril se emite el oficio circular número 18 que imparte nuevas instrucciones y medidas sobre plan de retorno gradual de los funcionarios en los ministerios y servicios públicos de la administración del Estado producto del brote del COVID número 19. Me imagino que recuerda ese circular, que fue bastante importante. ¿Qué expertos asesoraron y aprobaron la emisión de ese oficio? ¿Cómo se elaboró? ¿Se consultó a DIPLAS, a epidemiología? Objeción, su señoría. Yo me estoy situando en el marco regulatorio que el tribunal puso. Sí. Si el querellante no tiene la información de lo que declaró los días anteriores el señor ministro, exministro, perdón, y no puede hacerle preguntas aclaratorias de lo que ya declaró el señor ministro, no es responsabilidad de esta defensa. Su señoría, en la medida que no haga el ejercicio conforme el tribunal lo ordenó hoy día, ayer y antes de ayer, las preguntas son impertinentes. ¿Señor creyente? Sí, su señoría, yo lo que escuché en la audiencia que usted reguló estos temas, en que incluso pedí la solicitud de emitir mi opinión y no se me permitió. Pero la emitió hoy. Sí, claro. Lo que entiendo yo que se fijó fue que este interrogatorio va a ser un contrainterrogatorio donde yo puedo contrastar al testigo no exclusivamente con lo que dijo. No es un interrogatorio. Si yo estuviera en un interrogatorio directo, efectivamente yo solo podría hacer referencia a lo que él introduzca en su declaración. Eso no es posible y así se señala. Naturalmente las preguntas se van a reducir haciendo presente públicamente que el señor Mañalich y sus defensas no quieren contestar preguntas que son relevantes en esta situación en la cual nos encontramos. Ya. Su señoría objeciona eso, es una acción coactiva del querellante en contra de las defensas y del señor imputado, ¿no? Eso no corresponde en un
proceso. Bien. ¿Algo más, queriente? Magistrado. Sí, no, es que lo que dije anteriormente, si no objetó, la verdad es que yo prefiero simplemente quedarme con lo que objetaron. Señor Cliente. Sí, su señoría, no, en lo absoluto es una coacción, insisto, el imputado, y bien lo saben sus defensores, puede guardar silencio en cualquier momento. Solo estoy planteando que hay una línea de preguntas que son relevantes, que no preguntó el Ministerio Público, y que creemos que son de suma relevancia en una investigación como esta, donde además los defensores conocen las preguntas, conocen las querellas, por lo tanto creemos que afectar el derecho de defensa es una cuestión que está muy lejana al equipo de defensa que tiene el señor Mañalich, que bastante conoce todos los antecedentes que hemos presentado en la querella. Creemos que la querella, además, su señoría, también marca la presentación y lo que contiene la querella, también marca la línea de interrogatorio que yo pueda hacer y no solo la indagación que está presentando el Ministerio Público. Si yo como querellante no tengo derecho a preguntar los elementos que se imputan en la querella, no podría tener derecho a preguntar absolutamente nada. Bien. El tribunal, respecto de este punto, y en cuanto a la objeción planteada por la defensa, el tribunal esta misma cuestión la acaba de resolver respecto a la incidencia anterior, en los mismos términos, y resolvió que las preguntas planteadas por la querellante en esta temática resultaban impertinentes a la luz de la regulación que efectuó el tribunal la jornada de hoy, ayer y antes de ayer. De manera tal de que malamente el tribunal podría tener una respuesta diferente a esta nueva objeción respecto a una misma pregunta reformulada, pero referida a aspectos que ya el tribunal estableció como impertinente a la luz del tipo de diligencia y a la luz del tipo de audiencia que estamos llevando a cabo el día de hoy. De manera tal de que el tribunal va a acoger la incidencia planteada por la defensa, no va a hacer lugar a la pregunta de la parte querellante, y vamos a hacer un receso en 5 minutos para que la querellante ordene las preguntas que va a seguir efectuando a continuación, porque ya son varios los incidentes de similar naturaleza perdidos por la querellante dentro de las mismas temáticas, y la idea es que el tribunal no tenga que hacer uso, digamos, de la atribución disciplinaria respecto de incidencias perdidas por la parte querellante respecto de puntos en los que insiste además integrando una interpretación de la resolución del tribunal completamente ajena a lo resuelto durante estas 3 jornadas. Vamos a hacer un proceso hasta las 11:05. Señoría. Dígame. Perdón, señoría, buenos días. Señoría, nosotros quisiéramos solicitar, si es posible, si el tribunal nos puede indicar en qué parte de las resoluciones dictadas durante la jornada de ayer y antes de ayer del tribunal habría quedado establecido en los términos planteados por la defensa de su excelencia el presidente de la República en la persona del abogado señor Donoso, que efectivamente las preguntas eran solo aclaratorias en torno a la declaración espontánea del imputado. Esto, su señoría, porque nosotros lo planteamos el día de ayer precisamente pidiéndole al tribunal la aclaración en esos términos. Lo que el tribunal resolvió en esa oportunidad era que no había sido esa la decisión del tribunal, y por lo tanto, su señoría, teniendo en consideración de que, dado que hemos estado aplicando, incluso a propósito de las objeciones que han sido acogidas a la parte de la defensa, las reglas del juicio oral, y que el Ministerio Público eventualmente, por lo tanto, podría tener derecho a repreguntas, todos los intervinientes podríamos tener derecho a repreguntas para poder también organizar cuál va a poder ser el alcance de nuestra intervención. Si el tribunal nos podría puntualizar entonces en cuál de las decisiones de las objeciones acogidas a la defensa habría quedado claro el criterio en los términos planteados por el defensor señor Donoso. Muchas gracias. Magistrado. Señoría, me permite, a propósito de lo que me solicitó, le quiero expresar. Don Samuel primero, después don Ramón. Don Samuel. Gracias. Su señoría, yo al inicio de la audiencia, antes incluso que usted llegara, el funcionario a cargo de la audiencia le preguntó al Ministerio Público si efectivamente estaban ingresando como público, y ellos dijeron que ingresaron como público, y de hecho cuando se individualizó el Ministerio Público, solo se individualizó, si no me equivoco, el fiscal señor Carrasco, puedo equivocarme, y don Rodrigo Álvarez. Entiendo que la fiscal Chong está como público, no está como fiscal interviniendo en la audiencia. ¿Puedo equivocarme? Lo aclaro de inmediato, eso no es correcto. Disculpa, Jimena. Sí, señoría, voy a hacerle la aclaración al abogado señor Donoso. Cuando nosotros nos unimos al link correspondiente, existían 2 opciones
propuestas por la plataforma de Zoom para poder acceder. Una de las opciones es como hosting, es decir, organizador, y la segunda de las opciones es como asistente. La pregunta la hizo uno de los abogados querellantes en términos si era correcto que dentro de estas dos opciones que propone la plataforma de Zoom, uno tenía que incorporar la de asistente. Y lo que yo le respondí al abogado querellante es que efectivamente había ingresado como asistente. Hasta donde entiendo, su señoría, la intervención del Ministerio Público es por parte de los 4 abogados que fueron individualizados por el fiscal Marcelo Carrasco, y si el defensor tiene alguna duda en relación con eso, podemos escuchar el audio para poder aclarar. Solamente esa aclaración, su señoría, es solamente una cuestión de carácter técnico. Muchas gracias. Magistrado, ¿me permite? ¿Me ha dado la palabra? Sí, Magistrado, ¿sabe qué, don Gabriel? ¿Sí? Dije claramente, primero don Samuel, después don Ramón, después le toca a usted. Perfecto. ¿Ya? Don Ramón. Sí, señoría, la verdad es que por una cuestión de orden, las preguntas que yo tengo en esta línea de interrogatorio son relativas a nueva normalidad, luego a lo que dice en relación con inmunidad de rebaño, y luego respecto a cierta entrega de información con diligencia en el Ministerio Público. Pareciera que a la luz de todo lo que usted ha resuelto el día de hoy, nada de lo que yo tengo que preguntar resulta pertinente porque no lo ha dicho el señor imputado, y porque además, naturalmente, con la línea de objeciones que se han planteado por la defensa, nada de esto lo habría dicho el día de ayer, y por lo tanto, nada de esto yo podría preguntar. Así que luego del receso de evaluar esta situación, voy a decidir si continúo o no continúo con mi interrogatorio, porque estos temas que son absolutamente relevantes para este querellante y para la investigación y para la comunidad en una audiencia pública, lo voy a evaluar si sigo o llego hasta acá con mi interrogatorio. Se lo voy a comunicar al inicio del receso, magistrado. Don Gabriel. Señoría, le pido la palabra después, señor Gabriel, por favor. Don Gabriel. Sí. Es que me quiero hacer cargo, ya que intervino la fiscal señora Chong, cuando pensamos que era un incidente acotado, y hizo una suerte de emplazamiento al tribunal en orden a en qué parte o dónde se encontraba o cómo se circunscribía este marco, que yo creo que todos hemos escuchado claramente en estos días. Y tengo acá la transcripción prácticamente de la resolución suya en el día de ayer a propósito de una de estas incidencias, precisamente cuando la fiscal Chong, en una forma que el abogado Donoso calificó incluso de amenazante, en alguna medida en el tono, si usted recuerda, usted se hizo cargo de esa objeción y de toda esa situación y señaló, y me voy a permitir leerlo, usted dijo: lástima tener que volver, dijo, a lo del día de ayer, igual que ocurrió ya, esta es una institución escasamente regulada, el planteamiento que hace a Fiscalía al Tribunal, entiende este juez que no procede, esto ya lo definimos ayer. Si la postura del juez, dijo usted, fuera que declaraciones correspondieran a lo que espontáneamente dijera el señor Manadich, la audiencia habría terminado el día de ayer, por antes de ayer. Distinto es pretender que el hecho que el tribunal dé curso a un interrogatorio, defensa permitió, dijo, responder la abrumadora mayoría de las preguntas del Ministerio Público y han sido contestadas por don Jaime Malenz. Trámite no se agota con la declaración espontánea, dijo usted. No implica que el tribunal dé curso totalmente a las normas del juicio oral, como pretendía el Ministerio Público. Control judicial de la investigación. El tribunal no puede renunciar. El tribunal no ha señalado ni le va a señalar al Ministerio Público, dijo usted, cuándo debe terminar su interrogatorio. No se aplican a rajatabla las reglas del juicio oral. Aquí hay control judicial. Juez no le plantea al Ministerio Público cómo llevar la investigación. Parece bastante claro, magistrado, que cuando nosotros, por un lado, hay una declaración espontánea del señor Manadich, extensa, el primer día, donde da cuenta que se ejerció, ¿no es cierto?, al ámbito o en el contexto del artículo 98 del Código Procesal Penal, de manera de ejercer un medio de defensa. Esto ya lo hemos discutido. Y nosotros mismos permitimos, hemos tolerado al Ministerio Público, por decirlo de alguna manera, ir mucho más allá en algunas líneas de interrogatorio, precisamente para intentar definir y aclarar y persuadir, si es posible, en el contexto del principio de objetividad, digamos, de la teoría del caso y de la posición del ministro Manadich frente a estos hechos.
en el fondo, lo que se generó es un espectro evidente de pertinencia para la audiencia del día de hoy. Si el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la persecución penal, y ese es el sentido de esta audiencia de control judicial, es poner un contrapeso a la luz de las garantías fundamentales de un ciudadano que está siendo imputado, poner un contrapeso a esa investigación. Si el Ministerio Público, que dirige la investigación, no tiene más líneas de interrogatorio, no tiene más preguntas que hacerle o que requiera la aclaración por parte del ministro Manalich, no puede pretender el querellante desarrollar o hacerse cargo de esa investigación que no es el Ministerio Público que él la ha definido. En ese contexto, y a mayor abundamiento, en relación también con lo que señala el señor Sepúlveda, cuando se critica al declarante la extensión de sus respuestas o cuando se le dice que guarde silencio, eso es manifiestamente coercitivo. O sea, lo ha dicho 2 o 3 veces, pretender que guarde silencio. ¿Y por qué va a guardar silencio el señor Manalich si el señor Manalich pidió esta audiencia precisamente para aclarar los dichos? Ha respondido en la medida de lo posible y de los antecedentes que dispone todo lo que se le ha preguntado una y otra vez. Preguntó y correspondió todo lo que le preguntó el Ministerio Público ayer y anteayer una y otra vez. Y ahora lo que pretende el querellante, digamos, en una suerte de ejercicio de reality show, de un ejercicio comunicacional, pretende instalar mensajes mediante una contumacia en la forma de ejercer las preguntas. Entonces, me parece que, respondiéndole por un lado al señor Sepúlveda, esto es coercitivo y me parece que, digamos, debo representárselo a su señoría. Y en lo que respecta a la petición, a mi juicio, extemporánea o inoportuna que hace la fiscal Trump, me parece que es derechamente impertinente porque la resolución de su señoría el día de ayer fue extraordinariamente clara. Si el Ministerio Público no tenía más líneas de interrogatorio y más líneas de investigación y no introdujo por lo mismo más ámbito de pertinencia a esta diligencia, me parece que no es hoy día el momento, digamos, de volver sobre ello. No existe esa instancia. Por supuesto, si el Ministerio Público el día de mañana quizás cita al señor Manalich, quizás quiera que le aclare algún antecedente adicional, siempre vamos a estar a disposición de ello, pero me parece que ese emplazamiento, igual que el emplazamiento del día de ayer, me parece que desnaturaliza el sentido de esta audiencia. Esto es una audiencia, como usted bien dijo, de control judicial y de control de la persecución penal a un imputado, a un ciudadano. Hoy día es el señor Manalich, el día de mañana podría ser cualquier otro ciudadano. El monopolio de la persecución penal también supone restricciones, también supone principios de objetividad, también supone límites. No todo está permitido para buscar una suerte de verdad. Eso ya lo decía Ferraioli y lo decían muchos otros autores. Entonces, me parece que la verdad, en un Estado de Derecho social y democrático, uno aspira a que exista control, y quizás lo que ha pasado es que esta audiencia, que es inédita, que es inusual, ha puesto en evidencia que existen mecanismos para ese control. No son interrogatorios a puertas cerradas, son transparentes, y el Ministerio Público podía preguntar efectivamente, no coactivamente, no hostilmente, podía preguntar lo que quisiera. Hizo esas preguntas ayer y anteayer, y me parece que ya lo debía ha sido un exceso retórico incluso de parte de los querellantes, eso, señoría. Señoría, le pido la palabra. Señoría, le pido la palabra también, muy breve. Muy bien, don Roberto, usted no se hizo parte de la objeción, así que en los mismos términos ya explicitados. Su señoría, pero esto va a impactar Jimena, después. Cuando le toque su turno, hará usted su alegación. Fiscal. Muchas gracias, su señoría. Solo hacerle presente al tribunal que lo que ha hecho el Ministerio Público en esta locución no es en ningún caso un emplazamiento en los términos, para utilizar los mismos términos utilizados por el abogado señor Gabriel Saliasnik. Lo que nosotros pedimos es solicitar simplemente, su señoría, al tribunal una aclaración. Lo segundo, su señoría, a propósito también de la intervención del abogado señor Saliasnik, voy a volver a lo mismo. Esta, su señoría, es una audiencia de declaración del imputado, solicitada por su defensa en ejercicio de los derechos que le franquea al imputado el artículo 93 del Código Procesal Penal. Se ha señalado por el abogado señor Saliasnik que es una audiencia de control judicial en relación con la investigación.
esa audiencia está regulada en un artículo distinto del artículo 93, el tribunal bien lo sabe, es el artículo 186 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, pido también, su señoría, que nos atengamos a lo que corresponde. Nosotros lo que estábamos pidiendo era simplemente una aclaración en términos de la resolución o los criterios adoptados por su señoría para efectos de poder evaluar, como lo ha dicho también el abogado querellante, si es que vamos a realizar o no preguntas y el ámbito eventual de un interrogatorio conforme a las reglas del artículo 329. Todo lo restante, su señoría, nos parece que existen canales institucionales, nuevamente para hacerlos valer, si es que a la defensa le parece que los términos, las tonalidades utilizadas por parte del Ministerio Público o cualquier otro aspecto de naturaleza, digamos, o de carácter contextual, puede haber excedido, ¿no es cierto?, las normas del adecuado decoro, del adecuado respeto, o incluso las normas de atribución que tiene el Ministerio Público. Si se quiere reclamar alguna responsabilidad en torno a la tonalidad con la cual nosotros hemos hecho las intervenciones, los abogados de la defensa conocen perfectamente cuáles son los canales institucionales, porque efectivamente en esta y en otras causas los han utilizado. Solo eso, gracias. Bien. El tribunal entonces, respecto de lo último, que es el planteamiento efectuado por parte del Ministerio Público, el tribunal, digamos, y precisamente en aras de lo compleja que ha resultado este tipo de audiencia, no solamente, digamos, porque se trata de una materia escasamente regulada por la legislación, sino que precisamente porque al menos en el concepto personal de este juez, plataformas como esta escasamente ayudan a mantener el orden de una audiencia. Probablemente, y lo señalé en la jornada del miércoles, sería mucho más fácil llevar a cabo una dirección de audiencia en jornadas presenciales que este tipo de trabajos de audiencia a distancia. La verdad es que el ánimo del tribunal no es elevar la temperatura de este tipo de audiencia más allá, digamos, de las confrontaciones que se han planteado entre las defensas, el Ministerio Público y los creyentes. El tribunal no es parte en este proceso, es simplemente, digamos, quien debe dirigir la realización de esta audiencia. Las percepciones, digamos, que puedan tener los defensores o los querellantes respecto del tono, si se trata de sugerencias, emplazamientos, advertencias, aclaraciones al tribunal, la verdad es que, como lo han señalado todos, y tratándose de una audiencia de carácter público, quedará, digamos, básicamente entregado, digamos, a los pareceres de cada uno de los intervinientes si existe aquí algún tipo de pauteo o intento de pauteo del tribunal. La verdad es que no pretendo, digamos, siquiera incorporarme en esa dinámica de responder en términos personales a alguna de las partes con respecto a determinados pronunciamientos que se solicitan al tribunal, así como se señaló que tampoco es ánimo de este sentenciador involucrarse en la manera de investigar de la Fiscalía o en la estrategia de defensa de los abogados de los imputados. Aquello no implica que el tribunal no debe intervenir a propósito de objeciones respecto a tipo, naturaleza, destino de determinadas preguntas que forman parte del interrogatorio. Eso no es inmiscuirse en modo alguno en la manera de investigar ni en la manera de preguntar, es simplemente dirigir un debate respecto al cual el código sí establece, digamos, facultad del tribunal para reconducir las dinámicas de estas audiencias. Desde aquel punto de vista, el tribunal desde ya, digamos, considera del todo inapropiado la solicitud de la Fiscalía, puesto que aquel punto respecto del ente persecutor fue aclarado el día de ayer. Y lo que se efectuó el día de hoy fue hacer un distingo respecto a una posición distinta que es la del querellante. Y el distingo se hizo precisamente porque el tribunal diferencia al querellante como un coadyuvante de la investigación y el Ministerio Público como el ente exclusivamente encargado de la investigación penal. No corresponde tampoco, digamos, al tribunal
efectuar la precisión requerida por la Fiscalía, porque ese tema fue resuelto el día de ayer, y la invitación efectuada al Ministerio Público y al resto de los intervinientes fue que a propósito de aquella resolución, cada uno de ellos evaluara el sentido del interrogatorio, el sentido de las preguntas y hasta qué punto, digamos, iban a continuar con la audiencia. Por lo tanto, volver a referirme al punto que ya fue debidamente zanjado con respecto a la petición del Ministerio Público el día de ayer, aparece a juicio del tribunal como innecesario. Lo que se efectuó hoy día en particular es una precisión respecto de los querellantes como coadyuvantes de la investigación y no como el ente exclusivamente encargado de la persecución penal. Y desde aquel punto de vista, entonces, el tribunal mantiene firme lo resuelto durante la jornada de hoy, ayer y antes de ayer, haciendo hincapié en que una de las cosas a las que se hizo referencia el día de ayer es que precisamente por la falta de regulación específica de este tipo de audiencia, es que el tribunal ha adoptado la posición de ir regulando esto por vía de las objeciones y no de normativas generales, porque es una audiencia no tratada por el Código y que en particular se ha ido adaptando atendida a la naturaleza de la investigación y de las propias preguntas que han efectuado los intervinientes. Desde aquel punto de vista, ciertamente que tiene relevancia lo señalado por la defensa ejercida por el señor Saliasnik, en el sentido de que si el ente persecutor no indagó en determinadas materias, evidentemente aquello, al menos en este tipo de audiencia, tiene efectivamente un resorte respecto del alcance del interrogatorio que pueden hacer los querellantes. A mayor abundamiento, y probablemente aquí puede haber existido algún tipo de confusión por parte de la defensa, el tribunal sí efectuó el día de ayer, o sí utilizó la expresión control judicial, pero no se utilizó la expresión a propósito de la audiencia del artículo 186 del Código Procesal Penal al que hace referencia la fiscal el día de hoy. A lo que se hizo mención por parte del tribunal es que, tratándose de una investigación desformalizada, respecto a la cual no solo no ha mediado formalización, tampoco ha mediado una declaración en el Ministerio Público, tampoco ha mediado ningún tipo de control judicial respecto de la naturaleza, procedencia, validez, pertinencia de la diligencia investigativa, y que por lo tanto entonces, no habiendo acontecido una audiencia de preparación de juicio oral que fija el marco en definitiva respecto de los medios de pruebas que pueden utilizarse en un interrogatorio y un contrainterrogatorio, evidentemente el único control judicial, y de allí entonces el uso de la expresión que puede efectuar el tribunal, es por vía de la resolución de las objeciones planteadas por la defensa a propósito de determinadas líneas interrogativas del Ministerio Público y del día de hoy particularmente de los querellantes. Ello entonces para claridad de los términos utilizados por el tribunal, que en caso alguno ha hecho referencia en la jornada del día de ayer a la audiencia del artículo 186, sino que simplemente a propósito de intentar encauzar la audiencia de declaración judicial. El tribunal entiende que se trata de una audiencia pública, pero es una audiencia pública a propósito de una investigación desformalizada, a lo menos acotada a determinados temas, y que evidentemente tiene que seguir, digamos, el curso de una audiencia de carácter judicial y no televisiva. Si las cuestiones acá de conocimiento público u otras tantas expresiones que se han escuchado hoy día, en definitiva, son cuestiones que pueden ser interesantes probablemente en otros ambientes, pero la verdad es que en el ambiente propiamente judicial lo que importa en definitiva es aquellos hechos que se enmarcan dentro de la persecución penal y que tengan una relevancia jurídica para efectos de establecer el tipo y eventual participación. Lo demás, digamos, queda, digamos, para otros escenarios, para otros ambientes, pero no para el ambiente de una audiencia como la que nos convoca el día de hoy. De manera tal de que el tribunal entonces mantiene firme lo resuelto en la jornada de ayer y en la jornada de hoy. El resumen efectuado por la defensa ejercida por el señor Saliasnik es bastante claro, es bastante literal en términos de lo resuelto ayer por parte del tribunal, de manera tal de que entiende que el marco ya está establecido y la dinámica de la audiencia también.
y por lo tanto entonces no corresponde que el tribunal efectúe una nueva precisión o una nueva aclaración de una cuestión que al menos desde la perspectiva de este sentenciador fue suficientemente explicada ayer y nuevamente reiterada y precisada y delimitada con respecto a la situación de los querellantes. Como se señaló, vamos a hacer un receso de 5 minutos y volvemos entonces a las 11:25. Gracias, señoría. Bueno. Gracias, señoría. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Muchas gracias, su señoría. Gracias, su señoría.